nuestra clase. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para aprender tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Voy a compartirles mi pantalla y quiero mostrarles este es el manual que usted tiene, ¿sí? En esta sección hemos terminado de hacer la diagramación, hemos terminado de hacer la morfología y de hacer la semántica. Ahora, entramos en un área que se llama la investigación, y esta investigación está dividida en 3 campos. El campo de la investigación lingüística, el campo de la investigación histórica y el campo de la investigación literaria. ¿Ok? Se la divide así porque lo que queremos hacer ahora es que ya con nuestro texto de Tercera de Juan, lo que nosotros queremos hacer es encontrar respuesta a algunas preguntas que pueden haber surgido en el proceso de estudio, ¿sí? Puede ser que cuando usted hizo esta parte, y le muestro el mío, cuando yo hice con ustedes el estudio de Tercera de Juan, a mí me aparecieron inicialmente todas estas dudas, ¿sí? Cuando comparamos las versiones de la Biblia, nosotros nos encontramos en el versículo 1 con la palabra anciano y otras versiones, en cambio, con la palabra presbítero. Y a mí me surgió la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en ciertas versiones dice en la verdad, en verdad o según la verdad? ¿Sí? Y cada una de esas, de acuerdo a lo que usted hizo también, puede haberle surgido algunas inquietudes que necesiten respuesta. Después nosotros hicimos un análisis de la parte histórica y de las características del autor y las características del destinatario, y esto también pudieron haber dado pie para ciertas preguntas, algunas que se encontraron respuesta y otras que no se encontraron respuestas. Puede ser que en la lectura, cuando usted estaba haciendo la diagramación, usted tiene algunas preguntas. Si usted va a enseñar este primer texto, los versos del 1 al 4, y usted en la lectura y en el estudio, usted llega a darse cuenta de qué significa la palabra prosperar. Y como veo, se repite 2 veces aquí, ¿sí? En este texto. ¿Qué significa prosperidad? Y una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado es utilizar el concepto que nosotros tenemos de prosperidad como el concepto que el apóstol, que el anciano Juan está utilizando. Porque nuestro concepto de prosperidad está determinado primero por la lejanía de cientos de años con el apóstol Pablo, con Juan. Él probablemente tenía un concepto diferente de prosperidad que el nuestro. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra la palabra prosperidad? ¿O cuál es el significado de regocijar o testimonio o andar?
que aparecen aquí en este texto aparecen 2 veces. ¿Cuál es el significado preciso y exacto de esas palabras? La manera más fácil es ver qué dice un comentario bíblico. La manera más fácil es ir a un diccionario. Entonces, yo tengo aquí un diccionario, lo tomo, lo pongo. Usted le mandé un par de diccionarios también a usted. Pongo aquí prosperidad y en este caso no hay. Andar tampoco hay, ¿sí? Los diccionarios bíblicos no tienen todas las palabras. Testimonio, ¿sí? Esa palabra quiero buscar. Entonces busco la palabra testimonio, testigo, testimonio. Aquí tengo información. Información, por supuesto, muy útil, pero muy amplia. Y al ser muy amplio, yo debo saber exactamente cómo Juan la utilizó. Porque la palabra, en este caso, la palabra testimonio, va a llegar a tener un significado distinto. Puede ser un significado léxico, un significado gramatical, sintáctico, estructural. Puede tener varios significados una palabra. Entonces, ¿cómo saber con exactitud cuál es el significado de esa palabra que nosotros queremos estudiar? Esto va a ser el deber que usted va a presentar la próxima clase. Usted va a escoger las palabras de Tercera de Juan que usted quiera definir y que usted quiera precisar con un significado particular. Usted puede irse a su celular o puede irse al programa eWord y puede poner ahí Tercera de Juan y abre Tercera de Juan y puede usar este programa para ayudarse con el significado de algunas palabras. Aquí tengo la palabra testimonio. Ok, aquí la tengo. Aquí tengo un diccionario de varios que tiene el programa. Me dice aquí que es la palabra, esta es la palabra griega y me dice que tiene 2 usos. Testificar y el otro es hablar bien de. Y me da algunas citas bíblicas que me pueden ayudar dándome pistas, dándome ayudas en cuanto a eso. Tengo aquí mismo otro diccionario que es el diccionario Strong, que está en español, que me puede dar alguna idea. Pero los diccionarios, una de las cosas que adolecen aún los diccionarios bíblicos es el hecho de que al darnos una definición de diccionario, no están tomando en cuenta el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico en el que esa palabra está apareciendo. Y dependiendo del libro en el que aparece y dependiendo la cultura de ese grupo particular al que el escritor está enseñando, esa palabra va a tener una connotación distinta. Entonces, para eso, yo necesito hacer una investigación literaria, histórica y, lo voy a leer, lingüística, histórica y literaria, para poder encontrar el significado de esa palabra. Ahora, parte de esto ya lo hemos hecho, ya sabemos cómo hacerlo, así es que vamos a darnos cuenta de algunos detalles que ya hemos aprendido.
En el campo de investigación lingüística, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomo mi pasaje. Tengo ya hecha mi diagramación. Está listo el trabajo, está terminado eso, ¿sí? Ya tengo el campo, ya tengo la morfología, ya tengo la sintaxis, ya tengo la semántica. ¿Cómo voy a proceder? Voy a proceder párrafo por párrafo para ir en orden, ¿ok? Ahora, la definición de las palabras o de los conceptos que yo quiero conocer, tengo dos alternativas. Una, anotar esa información aquí en la semántica, porque estoy buscando el significado de una palabra, puedo anotarla aquí, o puedo anotarla en la parte final de este documento donde nosotros ya tenemos espacio para nuestro bosquejo y nuestro manuscrito, y aquí aquí podemos ir anotando y luego vamos a ir compilando y ordenándolo mucho más. Entonces, empezamos el proceso haciéndolo por párrafo. El versículo 1 es el primer párrafo. El versículo 2 es el primer párrafo del segundo texto. Así es que vamos a ver eso. El versículo 3 es el segundo párrafo del segundo texto y el versículo 4 es el tercer párrafo del segundo texto. Tenemos divididos por textos, tenemos divididos por párrafos. Entonces, empiezo el proceso. Versículo 1. El anciano Agayo el amado, a quien amo en verdad. Ok. ¿Necesito definir alguna palabra? ¿Hay algo que necesito saber y precisar para poder entender y para poder enseñar? No tengo que depender del concepto que yo tengo, porque mi concepto de una palabra está muchos años separado del concepto que tenía Juan. Así es que a veces palabras sencillas como anciano pueden en verdad tener un matiz muy diferente de cómo lo usaba el apóstol Juan en este caso y cómo nosotros lo usamos. Entonces, esto depende de su criterio personal y depende de la profundidad con la que usted quiera analizar el texto. ¿Sí? Entonces, puedo tomar la palabra anciano y puedo investigar. La primera investigación, y la vamos a hacer con otros, vamos a hacer con otro pasaje de la Biblia, porque usted va a ser el que haga el análisis con este pasaje de la Biblia. Vamos a usar otros versículos para que vea cómo lo hago, cómo usted tiene que hacerlo sobre tercera de Juan. Pero como usted se fijó y usted puede observar que el primer paso en la investigación es observar si esta palabra, observe el verbo amó. El significado de esa palabra me ayuda a mí a tener un mejor criterio del significado de esa palabra, la morfología, el trabajo morfológico que ya hice y el trabajo semántico. Entonces, en la palabra amó, ok, eso me dice que sé que es un verbo que está en presente, ya sé qué significa el presente, ya sé qué significa la voz activa, y ya sé qué significa que esté en modo indicativo. Ok, esa información que me da la morfología, que me da la sintaxis y que me da la semántica, ¿es suficiente?
¿Con eso he aclarado la duda que tengo en torno a esa palabra? Si la respuesta es sí, entonces ya tengo la información que necesito. Pero recuerde que cuando nosotros está más acá. Ahí. Cuando nosotros no es este archivo, es este. Ok. Cuando nosotros queremos hacer un análisis de una palabra o de un concepto, el campo de investigación lingüística nos ayuda a determinar primero un análisis léxico. ¿Qué significa la palabra amó en el lugar donde se encuentra? Ok, entonces me voy a Tercera de Juan. Y aquí está la palabra amó. El anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Ok. Leo todo el pasaje y este tiene 13 versículos. ¿En qué me ayuda a definir la palabra amó? Veo que acá aparece otra palabra, amado. No tengo idea si es la misma palabra, pero por lo menos en el español se parece. Sigo leyendo el texto. Veo que aquí otra vez aparece amado. No sé si es la misma palabra, pero aparece. Aquí hay otra vez, por amor. Otra vez aparece la palabra, amó, pero no sé si es la misma palabra griega, pero está ahí. Entonces, tengo la palabra amó ahí repetida varias veces. Algunas veces como verbo, otras veces como adjetivo. Ok, la sintaxis me ayudó, acá tengo otro amado. La sintaxis me ayudó a despejar a despejar la duda que tenía. La morfología, la semántica, me ayudó a despejar la duda que tenía. Ok, si me ayudó, ya he dado un paso a favor de eso. El texto dice que el análisis debe ser en el campo lingüístico. Hemos hecho el léxico, lo hemos revisado en el libro en el que aparece, en toda Tercera de Juan. El análisis gramatical. Ok, ya sé que es un verbo que está en modo indicativo, tiempo presente, voz activa. Ok. ¿Se solucionó la duda que tenía en cuanto a esa palabra? En el análisis sintáctico, ya sé que esa palabra forma parte de una oración de pronombre relativo que está ampliando el concepto y aquí una falla. Que está ampliando el concepto de que específicamente Juan ama a Gallo. ¿Me ayudó? ¿Está claro el concepto de amó, de ese verbo amó con esta investigación léxica, gramatical, sintáctica, estructural? Está en una oración subordinada, una oración de relativo. ¿Es un lenguaje figurado el que se está usando? A veces es evidente, vestíos de la armadura.
del Señor. Obviamente, no es un lenguaje literal, es un lenguaje figurado. ¿Me ayuda eso? Ya tengo el concepto claro de ese verbo amor, ¿o no? Entonces, cuando llegamos al punto de terminar el campo de investigación lingüística y puedo en este campo de investigación lingüística, puedo llegar a utilizar esta herramienta que tengo acá, que dice en el versículo, en este versículo 1 me dice la palabra griega, agapao, ¿sí? Amar en sentido social o moral, amado, amada, amar, amó. Ok, me da una pequeña ayuda, una pequeña definición. Ok, ¿ya sé el significado preciso y exacto? Entonces, si la respuesta es sí, ok, ya tengo la respuesta a esa pregunta. Pero a veces o generalmente se necesita más de un campo de investigación para que podamos definir con mayor precisión el concepto que queremos tener de una palabra. Pero el campo de investigación lingüístico funciona así. Yo voy a hacer un análisis léxico, es decir, cuál es el significado de esa palabra dentro de la carta de Tercera de Juan. Para eso necesito leer el texto, para eso necesito entender el texto y necesito ver cómo lo está usando Juan. Observo el análisis gramatical. Ok, ya sé que es un verbo. En el análisis sintáctico ya sé que este verbo amó está clasificado como un verbo que está teniendo relación con una oración anterior, y de hecho es una oración subordinada que el texto está usando para ampliar el detalle de que Juan le ama a Gayo. Ya he hecho ese análisis, ¿ok? ¿Fue suficiente eso para poder definir esa palabra o no? ¿Ok? Ahora, vamos a ver el campo de investigación histórico, pero antes de eso, quiero que esté claro, por favor, que cómo hago esto, ¿qué debo buscar, qué debo hacer para que cuando le toque hacer a usted en Tercera de Juan no tenga problemas no solo para el deber, sino para saber cómo buscar un concepto o definir una palabra o un concepto de la Biblia. Pastor, ¿podemos hacer con un ejemplo más con otra palabra para estar más clara? Sí, vamos a hacer un par de ejemplos en un ratito. ¿Qué otra pregunta? ¿Entiende la mecánica de cómo? Sí. Buenas noches, Pastor Fernando. Buenas noches a todos mis hermanos. Vale la pena, vale la pena, no sé si la palabra correcta. ¿También se puede hacer eso a veces con las palabras o con los verbos que están en elipsis? Ok. Las palabras que están en elipsis, hay dos posibilidades. Una, que nosotros estemos repitiendo una palabra que esté en elipsis, que se encuentra en el texto. Y otras veces, esas palabras que están en elipsis no están en el texto. Entonces, en el versículo 1, nosotros tenemos un verbo que está en elipsis que no se encuentra en el texto.
Cualquier palabra que pueda ponerlo ahí, cualquier verbo que pueda ponerlo ahí. El anciano escribe a Gayo el amado. Sé que hay un verbo ahí que el texto bíblico no lo pone porque quiere enfatizar el sujeto, pero esa palabra escribe no aparece aquí, no aparece en el texto. Observe que en otro ejemplo acá, esta palabra que está en elipsis sí aparece. Porque cuando leo dice fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente cuando prestas algún servicio a los desconocidos. ¿Observó? Entonces es obvio que el apóstol Pablo utilizó esta misma idea, no la repitió porque no es necesario repetirla, pero es obvio que ese es el verbo que debería usarse aquí en este elipsis. Entonces, si yo hago el análisis de prestas algún servicio, ya tengo hecho el análisis de esta otra palabra. La otra palabra que está en elipsis en el verso 1, que es un verbo escribió, el anciano escribió a Gayo el amado. Esto va a suceder siempre en el inicio de las cartas, que vamos a observar que hay verbos que hay en los saludos iniciales, hay verbos que están en elipsis, que están ahí, pero que el escritor no los escribe por alguna razón. Entonces nosotros tenemos que aportar eso. Ahora, si quisiéramos saber, si quisiéramos encontrar una palabra griega que se traduzca a escribir, nosotros tranquilamente vamos a Eastword, por ejemplo. Usted tiene aquí estos binoculares, le da un clic acá y usted aquí puede escribir una palabra y puede encontrar qué palabra escribir aparece en la Biblia que podría ser una opción para el estudio. Sí, es lo que se desea hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Alguna otra inquietud? Ok. Generalmente, el estudio en el campo lingüístico ayuda, pero no es suficiente. Sí, puede ser que tengo algo más de claridad con la palabra amor. Ya sé que es un verbo, ya sé algunas características, pero todavía no está definida no está definida la palabra como tal. ¿Qué es amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una decisión? ¿Es una acción? ¿Qué es amor? El campo de investigación lingüístico obviamente va a apoyarse en otros campos. El campo de investigación histórico. Nosotros al inicio del análisis de Tercera de Juan, nosotros ya hicimos un análisis histórico. En términos grandes, nosotros ya descubrimos, y podemos irnos a nuestros apuntes, y nosotros ya descubrimos esto en el análisis histórico. Ya vimos cuál era la fecha, el lugar, la literatura, el género literario. Una palabra importante es la palabra verdad, que aparece todas estas veces. La palabra amor, mire esto. Observa, 6 veces. Y tenemos el versículo y testimonio. Entonces, volver a revisar la parte que ya hicimos en el análisis histórico nos va a ayudar a ver si encontramos algún detalle de la palabra que estamos analizando. Pero generalmente vamos a recordar todo esto del propósito, de la estructura del texto, de cuál era el bosquejo, cuál era
estructura que utilizó. Aquí hicimos algunos detalles. Observe el análisis del contexto. ¿Cuál es el contexto histórico? Sí, y hablamos de que Domiciano era el emperador que gobernaba en esa época. ¿Algún detalle geográfico? Sí, la iglesia probablemente se refiere a una iglesia en Éfeso. El contexto literario, ya sabemos que son cartas y son textos de argumentación. Y mucho más que eso en la parte histórica, no descubrimos, porque la idea del análisis histórico primero era un análisis panorámico del propósito y de ciertas cosas que la historia contribuía para el entendimiento de Tercera de Juan. Pero lo que ahora nosotros buscamos en este campo de investigación histórica es puntualizar más específicamente este detalle histórico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Ahora, vamos a Colosenses capítulo 2, por favor. Vamos a usar otro texto de la Biblia para que usted vea y entiéndalo muy bien, por favor, porque esto es lo que usted debe hacer. ¿Ok? Colosenses 2:11. ¿Ok? Si este es el texto que voy a utilizar, el texto dice, ¿ok? En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la definición de la palabra circuncidar? Esa es la palabra que voy a definir. Estoy estudiando Colosenses, llegué a este versículo, este párrafo que está aquí, ese es el que voy a enseñar, ese es el que voy a compartir, ese es del que voy a predicar el día domingo, y me topo con esta palabra circuncidar. Yo sé, porque he leído que la palabra circuncidar significa cortar el prepucio. Sí, sé también que a los judíos se lo hacía cuando los bebés eran pequeñitos, tenían unos días y les circuncidaban. O sea, ok, esa es la información que tengo acerca de la palabra circuncidar. Pero quiero ir más profundo, quiero saber más, quiero tener más detalles acerca de la palabra. Surgen algunas preguntas. Observe, cuando lo leo, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pregunta, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo me circuncidaron? Ok, primero, ¿a quién está hablando Pablo? A creyentes. A creyentes, ok. ¿Hombres y mujeres? Sí. La iglesia en general. Ok, es decir, ¿una mujer puede ser circuncidada? Físicamente no. No. Ok, con esta circuncisión no hecha a mano, ¿puede ser circuncidada una mujer con esta circuncisión Espiritualmente, no hecha a mano? sí. No, El pastor es hecho para hombres, porque nosotros no podemos, pues. Es una circuncisión espiritual que Pablo está hablando. Ok, pero aquí está hablando a hombres y mujeres cristianos. Ya, pero pastor, en ese tiempo, ¿cómo se llama cómo le digo? La mujer no era tratada con dignidad en ese entonces, pastor. Entonces más prevalecía el varón. Okay. Entonces, ¿Y eso qué tiene que ver con la circuncisión? En que va dirigida más a los varones.
O sea, la circuncisión dirigida a los varones es una característica de alguien que es más importante que la mujer. En ese entonces Sí. eran los varones, pastor. Ok. ¿Qué significa circuncisión no hecha a mano? Yo, hecho yo le mujer. entiendo, es la circuncisión hecha a mano, es la salvación que nosotros tenemos, pastor. La parte Ok. espiritual. Ok. ¿Dónde dice eso? Claro. ¿De dónde saqué ese concepto de que la circuncisión no hecha a mano es lo mismo que decir salvación? Es parte de la salvación en primer lugar, pastor, y en segundo, de que nosotros formamos parte de, somos de hechos hijos de Dios. Ok. ¿De dónde Entonces, saqué? ¿Dónde hay un versículo en la Biblia que enseñe que la circuncisión no hecha a mano es la salvación? Que ya he leído. No hay. Ay, no, Ni para que no gaste, para que no gaste la mente. No hay. no, no, No hay un versículo donde No. diga que la circuncisión no hecha a mano es similar o es lo mismo que la salvación. No hay. ujú. ¿Cómo llegué a esa conclusión de que la circuncisión no hecha a mano es salvación? En esta cuestión de los gentiles, que cuando estaban los judaizantes, en lo que les decían a ellos que mientras no se circuncidaban, no pertenecían al pueblo judío. Entonces, cuando hubo el concilio, quedaron en que, ¿por qué dar más carga de lo que tienen si la circuncisión es se puede decir, un rito religioso de los judíos? Mientras tanto, para el Señor, la circuncisión ya es hecha, o sea, somos con la salvación, el creer en Jesucristo ya era bastante para los gentiles y mantenerse firmes en la fe. Ok. Está muy bien lo que dice, pero ¿de dónde saqué que la circuncisión no hecha a mano es salvación? Ya, mamita, ya. Ok. Una de las cosas que nosotros hacemos con frecuencia es imponer conceptos que en la Biblia no están. Yo necesito definir qué es circuncisión no hecha a mano. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi salvación? ¿Es lo mismo que la salvación? ¿Por qué si está hablando a creyentes, hombres y mujeres? Esto significa que una mujer puede ser circuncidada con una circuncisión que no se hace a mano. Porque está hablando de hombres y mujeres. No está hablando de hombres. La circuncisión hecha con mano, eso era exclusivo para hombres, pero aquí dice circuncisión no hecha a mano. Ahora, para complicar un poco más el asunto, el texto sigue diciendo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué significa eso? Yo creo, buenas noches, yo creo que aquí Pablo da una figura literaria comparando la circuncisión física con una espiritual. Entonces, al momento de hacer la circuncisión, sale un pedazo de prepucio y echas esa parte de tu cuerpo físicamente. Entonces, si tomas esa figura y dices que haces una circuncisión no hecha a mano, es que tú tienes que echar esa parte pecaminosa de tu vida con una circuncisión espiritual. Al momento de aceptar a Cristo como Salvador, sacas, por la fe en Dios, sacas esa parte pecaminosa de tu vida y manifiestas, así como en la circuncisión manifestabas físicamente
con la operación hecha en el pene, manifestabas la circuncisión espiritual con una manifestación a través del bautizo. Y esa era la manera de que tú podías declarar que estabas resucitado con él, como dice en el versículo 12. Ok. ¿Estaré bien? Tenemos tres elementos. Un elemento es una figura literaria. Necesitamos definir si eso es así o no. Número 2, definimos que la circuncisión la estamos equiparando ya no a la salvación, sino al bautismo. Y número 3, estamos diciendo que cuando nosotros nos circuncidamos espiritualmente, nosotros echamos de nuestra vida algo. No sé exactamente qué, pero echamos algo. Observe cómo estamos llegando a conclusiones distintas. Solo hablando de un término, del término de la circuncisión. ¿Ok? El texto continúa diciendo que esta circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ok, primero no está diciendo que una parte es echada. Aquí está diciendo que todo el cuerpo pecaminoso carnal. ¿A qué se refiere eso? A la naturaleza pecaminosa, pero si me circuncidaron, si me hicieron esa circuncisión no hecha a mano, ¿cómo se echó de mí? ¿Cómo se sacó de mí el cuerpo pecaminoso carnal si todavía lo tengo? Si cada día lucho con él. ¿Qué se echó? Si aquí dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Pero no se echó el cuerpo, no se sacó de mí el cuerpo pecaminoso carnal porque todavía tengo esa naturaleza pecaminosa que me molesta cada día. ¿Se sacó la culpa del pecado? Ok, la culpa del pecado. ¿Ya? Por el arrepentimiento, pastor. Ok, el arrepentimiento. Ok. Ahora, el texto sigue diciendo, en la circuncisión de Cristo. Ok, ¿qué tiene que ver la circuncisión de Cristo con el hecho de que he sido circuncidado con circuncisión no hecha a mano? Pregunto. Pastor Fernando, de pronto podemos tomar atención el pasaje en el que se encuentra o la sección en la que se encuentra el versículo que estamos revisando. El versículo, la porción empieza en el versículo 8. Y en las Biblias que tenemos con título dice plenitud de vida en Cristo. Entonces, la persona principal, el tema principal de este texto es Cristo, porque en Él habita toda la deidad, de la plenitud de la deidad, y a nosotros haber creído en Cristo estamos completamente identificados con toda la obra de Cristo. Versículo 10, estamos completos en Él, porque Cristo hizo todo, nosotros estamos completos en Él, e incluso nos identificamos con la circuncisión que se practicó en el Señor Jesucristo, haciendo una comparación de una circuncisión espiritual en nosotros, no hecha a mano, en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados en Él. Cristo es el personaje central y nosotros estamos identificados con la obra completa de Cristo. Ok, está muy bien todo lo que dijiste. Una precisión es que nosotros somos circuncidados, según el versículo 11, no en el momento de nuestra salvación, sino en el momento en que Cristo se circuncidó.
Y ahí está uno de los varios problemas que tenemos. En la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, en la cual se echó de nosotros el cuerpo pecaminoso? En la circuncisión de Cristo. Pastor, me gustaría comentar un poquito hablando en la circuncisión de Cristo. Justamente está haciendo una referencia, no se la ve, pero Él llevó la culpa de todos nosotros, de nuestra vieja naturaleza en la cruz. Ahí sería el punto central, pastor. Tal vez me confirme. Sí, el tema es que aquí no habla de la cruz, aquí habla de la circuncisión que fue hecha al bebé Jesús cuando sus padres le llevaron al templo. Aquí no habla de la cruz. Aquí habla de que el momento en el que nosotros fuimos circuncidados, fue hecho ese evento para nosotros los creyentes en el momento de la circuncisión de Cristo. Ok. Ustedes pueden darse cuenta cómo nosotros al tratar de entender una palabra que probablemente no tenía mucho problema. La circuncisión, sí, se corta el prepucio del hombre, ya. Pero cuando nosotros nos metemos a estudiar este versículo, hay cosas que no están ahí. Hay cosas que asumimos. O sea, la circuncisión no hecha a mano es la salvación. La circuncisión no hecha a mano es el bautismo. Son cosas totalmente diferentes. Y el riesgo que nosotros tenemos es que estamos imponiendo al texto bíblico, nosotros estamos imponiendo nuestras ideas, nuestros conceptos, a los cuales nosotros llegamos a través de nuestro estudio personal o a través de lo que escuchamos leímos en un libro, o escuchamos en una prédica, o escuchamos a un pastor, y entendimos eso o entendimos por nuestra cuenta, y esos conceptos los estamos volcando ahora al tratar de definir la palabra circuncisión. Entonces, en la práctica, lo que estamos haciendo es malinterpretando la Biblia, porque estamos imponiendo un concepto del cual no puedo argumentar. Porque ¿dónde argumento que la circuncisión no hecha a mano es la salvación? ¿Dónde argumento que la circuncisión no hecha a mano es el bautismo? ¿Cómo argumento que esa circuncisión tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz de Calvario, cuando el texto dice que esto fue hecho en la circuncisión de Cristo? Entonces, lo que nos pasa a nosotros en este ejercicio es lo que habitualmente nos pasa cuando nosotros queremos definir ciertas cosas. Entonces, sí, la circuncisión no hecha a mano para mí es la salvación. La circuncisión no hecha a mano para mí es el bautismo. Ok, tenemos dos doctrinas diferentes. Una de ellas es cierta, o quizás ninguna de las dos, y hay una tercera en la que no estamos pensando que es la correcta. Entonces, una de las cosas que necesitamos aprender a hacer, y usted va a tener toda tercera de Juan para hacer este ejercicio, es no imponer conceptos al texto bíblico. ¿Cómo lo hago? Ok. Vamos a... Pastor, perdone. Sí, dígame. ¿Nos puede decir la interpretación correcta de ese versículo? Sí, vamos a descubrir la interpretación correcta de ese versículo. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ok? Yo puedo ir a Eastword o a su celular si tiene el programa ahí. Voy a 2 Corintios 2,
2:11. ¿Dónde está? Sí. Voy a buscar mi palabrita. Circuncidar. Aquí está. Colosenses, pastor. Colosenses. Colosenses 2:11. ¿Sí? Colosenses 2:11 y voy a mi palabrita. Aquí está. En quien también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí está mi palabra. ¿Ok? Puedo estudiar esta, circuncidados o circuncisión. Cualquiera de las dos. Voy a escoger circuncisión. ¿Ok? Entonces, la palabra griega es esta. 4061. El diccionario que voy a usar es este de Swanson, que me da mucha más información. Me da más citas bíblicas. Pero lo que yo necesito es encontrar la primera referencia en la Biblia de este concepto. Y esa primera referencia de la palabra circuncisión, voy a rastrearla a lo largo de toda la Biblia para observar si yo encuentro la información que necesito para definir no solo el concepto de circuncisión, que creo que no tenemos dudas de lo que significa la circuncisión, sino definir la circuncisión no hecha por mano, porque esa circuncisión es de la que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, en una primera instancia, yo puedo tomar esta palabra, sé cuál es el número, G4061, me voy a este cosito de acá y pongo G4061. Le doy un enter y voy a tener por lo menos un listado de 32 versículos donde la palabra circuncisión aparece. Este listado, como usted puede ver, cuando usted lo compara con el diccionario Swanson, usted va a darse cuenta que ya es mucho más grande, mucho más amplio que lo que tenemos acá. Entonces, esto me va a permitir hacer un estudio más grande de esa palabra y el concepto que aparece. ¿Ok? La limitación es que este listado solo es del Nuevo Testamento, porque la palabra griega está en el texto griego. Para poder revisar en el Antiguo Testamento esta palabra griega, yo necesito una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, yo puedo buscar esa palabra G4061, puedo buscar creo que no la tenemos aquí. Ok. Sí, yo no lo tengo descargado. Sí, necesitamos descargarnos una Biblia, la Biblia que es la Septuaginta, es decir, una Biblia griega del Antiguo Testamento,
para poder buscar ahí con este código G4061 y que pueda buscarnos también buscarnos en el Antiguo Testamento. Si yo hago eso, yo voy a encontrar que la primera referencia es Génesis 17. Ese es el primer lugar donde aparece esta palabra. Sí, usted recordará el texto. Habla acerca de ese pacto que Dios hace con Abraham y ese pacto, una señal que va a haber de ese pacto va a ser la circuncisión. El verso 11 dice, observe, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Ok? Ahí tengo la primera referencia. ¿Sí? Observa el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, el pueblo judío, Dios establece un pacto con la nación de Israel y una señal de ese pacto, una señal externa de ese pacto que la gente pertenecía a la nación de Israel, era ese acto de la circuncisión física, la circuncisión del prepucio. Eso es lo que me enseña esta primera referencia en Génesis 17, el verso 11 y el verso 14. ¿Qué hago? Tomo esa información y me voy a mi hoja de trabajo. Dependiendo de cuán grande va a salir mi estudio, puede ser que aquí en la semántica no sea el espacio suficiente para poder anotar toda la información que voy a tener para llegar a definir esa palabra y ese concepto. Entonces me voy a la parte de abajo de mis apuntes y aquí donde yo voy a escribir mi manuscrito, voy a empezar a hacer un pequeño cuadro. Génesis 17, verso 11 y verso 14. ¿Qué aprendo ahí? La circuncisión, circuncisión es una señal entre Israel y Dios. Una señal del pacto. ¿Ok? Para que quede más bonito todo esto, voy a hacer una tablita donde pueda ir llenando. Entonces, Génesis la voy a poner aquí. El concepto que me aporta esta cita acerca de esa palabra circuncisión es esta. Entonces voy a hacerlo más bonito todavía. Ok, aquí voy a poner. Pastor, pero no estamos hablando ahí de Colosenses, sino de Génesis. O sea, tenemos que en ese cuadro poner todo con de los versículos que encontremos de alguna palabra
que no entendamos y ponemos así ese cuadro. Me imagino que en 3 de Juan tenemos que hacerlo así. Claro, es que ¿de dónde más, de dónde más voy a sacar de dónde más voy a sacar la información para eso? Porque la típica, lo típico que puedo llegar a hacer es usar un diccionario. Lo que puedo hacer es sacar la definición de mi cabeza. Pero una de las cosas que estamos aprendiendo es que necesitamos dejar para el final el uso de diccionarios, comentarios y aún de nuestros propios significados para que nosotros podamos permitir que la palabra de Dios se defina a sí misma. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos definiendo, estamos permitiendo que la Biblia defina este concepto. Y no solo el concepto circuncisión, porque la pregunta es circuncisión no hecha de mano, ¿sí? Pero el único lugar el primer lugar que debería buscar para definir conceptos es la Biblia, no un diccionario. Y por favor, no estoy en contra ni de los diccionarios, ni de los comentarios, ni de nada de eso, los uso cada semana. Pero necesitamos desarrollar, y es lo que hemos venido haciendo en griego 1, 2 y taller de griego. Necesitamos desarrollar una metodología que ponga a la palabra de Dios en primer lugar, antes que un diccionario o un comentario. Entonces, la forma de definir esto es a través de la misma Biblia. Estoy permitiendo que la palabra de Dios se defina a sí misma. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Lo que estamos haciendo es desarrollando esta metodología para estudiar las palabras de tercera de Juan. Y lo que ahorita se tomó es el ejemplo de Colosenses, ¿no es cierto? Sí, estoy utilizando el ejemplo de Colosenses, donde encuentro una palabra que necesito tener una definición, y voy a usar la Biblia para poder definir. ¿Ya? Ok. Lo que yo estoy haciendo con Colosenses 2:11, usted va a hacerlo con tercera de Juan. No tiene que hacer todas las palabras de tercera de Juan, pero algunas palabras que usted no estén claras, va a usar esta metodología para poder hacerlo y para poder sacar de la Biblia las conclusiones que se necesitan. ¿Ok? Ahora, como yo no tengo, y lo que yo le sugiero es que usted de este programa de Esword se descargue la Septuaginta, porque al descargarse la Septuaginta, lo que va a hacer usted es va a venir acá, va a poner aquí la palabra griega, que es G4062, creo, y lo va a buscar en la Septuaginta, y le va a aparecer todas las palabras, esa palabra griega que aparece en Colosenses le va a aparecer en el Antiguo Testamento y le va a aparecer en el Nuevo Testamento. Yo sí lo tenía acá y no la tengo. Debe ser porque actualizamos esta computadora y no cargué todos los libros. No uso este programa, así es que por eso esa descarga es gratis o hay que comprarla? todas las descargas
todas las descargas de, recuerde que esto ya vimos en griego, en griego 1. Usted aquí, este es su cuaderno de apuntes, y en su cuaderno de apuntes, Sí, igual aquí que está. Biblioteca Hispana, usted va acá y de aquí usted se puede bajar todos los libros que quiera. Entre esos libros, el que me falta descargarme a mí es la Septuaginta, ¿ya? Lo que podemos hacer y lo que yo voy a hacer ahorita es aquí voy a poner circuncisión. La voy a buscar en español. No va a ser tan preciso, pero va a ser la palabra circuncisión. Observe, ahí la palabra circuncisión ya me va a aparecer aquí tengo ya una cita de Éxodo donde me aparece la palabra circuncisión. ¿Ok? Tengo que ir buscando las opciones. Circuncidar. Ok, observe aquí. Ya me aparece Génesis, ya me aparece otras citas del Antiguo Testamento. Y cada uno de estos, esto puede ser muy amplio, ¿sí? Esto puede ser muy grande el estudio y mucho trabajo, pero la gran virtud de esto es que yo voy a poder tener un concepto de la palabra circuncidar, todo el rango, a esto se llama el rango semántico, todas las distintos matices y definiciones de la palabra a lo largo de toda la Biblia yo la voy a tener. Entonces en Génesis 17:11 ya la leímos, en Levítico 2:11 dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Ok. Levítico 12:3. Levítico 12:3. La circuncisión debía ser hecha a los 8 días. ¿Ok? Observa. Vamos aprendiendo. Puede ser que ya sabíamos esto, pero usted va a sacar un estudio súper profundo, mucho más profundo de lo que le puede dar un diccionario, de lo que le puede dar un comentario bíblico acerca de la circuncisión. Entonces vamos a la siguiente cita, Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿De qué circuncisión está hablando aquí? Espiritual. De una circuncisión no hecha con mano. ¿Observó? ¿Observó la congruencia de la Biblia? Está en Deuteronomio. Y ya tengo una cita. No vamos a poder revisar todas las citas, pero ya tengo Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Circuncisión del corazón para poder amar a Dios, a Jehová.
tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y vivirás. Entonces está diciéndome circuncisión del corazón para poder amar a Dios con todo el ser. La idea de esto es que sea algo, una tabla chiquita. No me voy a poner a transcribir cada cita, porque la idea es que visualmente yo pueda ya tener un estudio acerca de la circuncisión, y ese estudio de la circuncisión me va a servir para este mensaje que voy a dar de Colosenses 2:11, pero ya la voy a tener hecho para cualquier consulta que quiera hacer yo, que quiera hacer yo en el futuro. Observa. Entonces, recuerda, cuando pusimos circuncidar, yo tengo 7 versículos aquí que revisar. Cuando yo pongo aquí, cuando yo pongo circuncisión, ok, yo tengo 32 versículos que revisar. ¿Sí? O sea, información no me va a faltar. Información no me va a faltar para poder enseñar todo esto. ¿Ok? Ahora, observe el detalle aquí. Deuteronomio 36. En verdad me está hablando de la circuncisión de Colosenses 2. La circuncisión no hecha por mano es una circuncisión del corazón para que me permite, según Deuteronomio, que me permite amar a Dios con todo el ser. ¿Cuándo pasa eso en la vida del creyente? Si llevo esto a Colosenses, porque estoy tratando de entender Colosenses a la luz de toda la vida. ¿Cuándo sucede esto en la vida del creyente? Cuando nacemos de nuevo. Ok. No en el bautismo. Cuando nacemos de nuevo. ¿Ok? Pero para ser más específico y para tener esa respuesta más específica, necesito revisar todo eso. Solo para que tenga una idea de lo que usted puede hacer con ese programa Eastward. No tengo la Septuaginta. No tengo la Septuaginta, pero por eso lo hago en el programa que yo uso. Ok, observe. Esta palabra circuncisión aparece 36 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra circuncisión esa palabra aparece 3 veces en la Septuaginta. Cuando yo reviso, observe todo lo que tengo. Todo esto tengo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y puedo ir observando. Y puedo ir observando el tremendo contraste que la Biblia hace entre esa circuncisión física que el judío lo recibía. Observe aquí. Y en 2:29. ¿Cuál? En Romanos 2:29 también, más abajito. Romanos 2:29.
sino que es judío el que lo es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Entonces voy a ver ese concepto a lo largo de la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a ver ese contraste entre la circuncisión física y la circuncisión no hecha por mano. Cuando revise todo esto y cuando revise el Antiguo Testamento, donde aparece esa palabra, y en verdad estoy buscando una sola palabra: circuncisión. Busquémoslo así. Estoy buscando mal. Circuncidar. Ok, ahí sí tengo toda la información. Usted no lo va a tener así bonito con dibujitos y con cuadros, pero toda la información que usted ve en la pantalla la va a tener en Eastword si lo busca. Va a encontrar en la Septuaginta todas estas citas que hablan de la circuncisión. Es decir, hay 28 versículos que hablan de esto, 3 diferentes palabras hebreas que se traducen circuncisión, de palabras griegas son 1, 2, 3, 4, 5 diferentes palabras griegas que se traducen circuncidar. Hay un montón de información. ¿Qué es la conclusión a la que usted va a llegar? La circuncisión no hecha a mano, ¿qué le posibilita hacer? Amar a Dios. Amar a Dios. Todo nuestro ser. Entonces la circuncisión del creyente tiene que ver más con la santidad que con la salvación. Y ese es el significado. Por supuesto, soy salvo, y siendo salvo, solo porque soy salvo, puedo vivir una vida de santidad. Si no soy salvo, no puedo vivir en santidad. Entonces, la circuncisión no hecha por mano no tiene que ver primariamente con la salvación. No tiene que ver con el bautismo. Tiene que ver con esa capacidad de ser santo, porque Dios me salvó y me da esa posibilidad de poder amarle de corazón con todo mi ser. Esa es la definición de circuncisión no hecha por mano. Como muy bien dijo Pastor Fabián, todo tiene que ver con mi plenitud, la plenitud que llego a tener en Cristo, porque ese es el tema principal de Colosenses 2. Pero tiene que ver con santidad. Este concepto de santidad que me permite amar a Dios con todo mi ser, sí aparece en un montón de lugares de la Biblia. ¿Sí? Pastor, ¿y cómo le relaciona con, al final del versículo 11, en la circuncisión de Cristo? Okay. De Colosenses 2:11. Es una buena pregunta, porque déjeme ver si salió aquí.
No, circuncisión. Circuncidar. Observe la cita de Lucas 1. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre, no, esto es de Zacarías. Aquí está, Lucas 2:21. Observe. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahí está el registro de el registro de la circuncisión de Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Cristo. Jesucristo. En Génesis 17, y para llegar a estas conclusiones que le estoy diciendo, necesitamos revisar toda la lista de la circuncisión. En Génesis 17, Dios establece un pacto con Abraham. Ahora, no todos los descendientes físicos de Abraham fueron descendientes espirituales. No todos los descendientes, no todo el que es judío es salvo, sino de tu descendencia, de la descendencia de Cristo, vendremos nosotros, de la descendencia de Abraham. Entonces, el hecho de que Colosenses haga referencia a ese acto de Lucas 2:21, aquí, en la circuncisión de Cristo, está haciendo referencia al pacto al pacto que Dios establece con Abraham en Génesis 17, en donde se instituye por primera vez la circuncisión. La circuncisión hecha por mano. Pero mientras esa circuncisión hecha por mano hacía que ese judío forme parte del pueblo de Dios, la circuncisión no hecha por mano hace que nosotros los gentiles también formemos parte de ese pacto. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos también a ese pacto. ¿Sí? ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Él llega a circuncidarse físicamente para mostrar la realidad de que ese pacto está vigente. Él es la descendencia. ¿Sí? En él serán llamadas benditas todas las naciones, en Cristo. ¿Sí? Observa la conexión que hay ahí. Nosotros no somos judíos. Y las mujeres cristianas no se circuncidan físicamente, no pueden, porque el significado de circuncisión es otro, físico. Pero espiritual o circuncisión no hecha a mano, ¿sí? Todo hombre y toda mujer debe ser circuncidada con una circuncisión no hecha a mano. Y es esa capacidad de poder amar a Dios con todo el ser. Entonces, la circuncisión no hecha a mano
tiene que ver con santidad, más que con salvación. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿Y qué tiene, y cómo, y asimismo, perdón, qué imagen usas ahí para interpretar esa parte de el cuerpo pecaminoso carnal, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo? Entonces, Jesucristo, al cumplir la ley de Moisés y fue llevado a circuncidarse, digamos, al circuncidarse está cumpliendo la ley de Moisés, y de esa manera nosotros somos herederos de eso, y tenemos acceso a la salvación. Esa es la idea. Y ahora, el cuerpo pecaminoso carnal, ¿qué hace ahí? O sea, ¿qué tiene que ver con el cristiano? ¿Cuándo el creyente puede llegar a tener el control sobre el cuerpo carnal? ¿Cuándo una persona puede tener la capacidad de gobernar su naturaleza pecaminosa? Cuando nos Una sometemos batalla permanente, pero mientras estés en una relación íntima con Dios. Sí. Ok. Primero, cuando soy salvo. Mm. Segundo, cuando tengo la posibilidad de vivir en santidad. Cuando esta circuncisión no hecha por mano ocurre en mi vida en el mismo momento en que soy salvo y tengo la capacidad de vivir en santidad. Soy santo posicionalmente, pero puedo desarrollar santidad diaria. ¿Cuándo puedo desarrollar esa santidad diaria? Es cuando soy salvo, cuando soy circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, y cuando eso ocurre, yo tengo la posibilidad de controlar mi naturaleza pecaminosa. Este concepto, con circuncisión no hecha a mano, al echar con vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es exactamente el mismo concepto de Deuteronomio 30. Cuando yo soy circuncidado de corazón, yo puedo amar a Dios. Cuando yo soy circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, puedo gobernar la naturaleza pecaminosa que tengo en mi vida. Es exactamente el mismo concepto, con diferentes palabras. ¿Cuándo sucede esto? ¿Sí? Nosotros pensaríamos automáticamente en la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Pablo dice que esto ocurre en el momento en que ocurrió la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo llega a circuncidarse a los 8 días, Jesucristo está legitimando ese pacto entre Abraham y Dios. Y como en esa relación de pacto, Dios está pensando no solo en el judío, sino en el gentil. Por eso la referencia a que nosotros somos circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, hace referencia a la circuncisión de Cristo y no a la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Hay un concepto distinto, hay un concepto popularizado que no es correcto.
Sí. Usted le puede preguntar a cualquier pastor, explíqueme qué significa circuncisión no hecha a mano al echar a vosotros del cuerpo pecaminoso carnal, y seguramente la mayoría le va a decir que esto ocurrió cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. No es preciso. Entonces, lo preciso es cuando, lo preciso es cuando Cristo cumplió la ley al ser circuncidado. Cuando Cristo legitima ese pacto de Dios hecho a Abraham, cuando él se circuncida. Porque cuando él se circuncida está diciendo, yo soy judío. Y tiene una implicación mucho más grande, como sabemos. No solo era judío porque físicamente, porque era parte del pueblo de Israel, sino es la simiente de Abraham, a través de la cual judíos y gentiles no van a necesitar de una circuncisión física, sino van a requerir una circuncisión no hecha con mano para ser salvos y para ser anexados al pueblo de Dios. Y esa circuncisión les va a llegar a otorgar la posibilidad de tener la victoria sobre el cuerpo pecaminoso carnal, sobre la naturaleza pecaminosa. Entonces, observe la riqueza de información y cómo se derrumban o se definen o se puntualizan de mejor forma ciertos conceptos que llegan a ser popularizados simplemente porque los repetimos y los repetimos y los repetimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que la palabra de Dios defina ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertos detalles. La fácil es coger el diccionario y aquí pongo circuncisión. ¿Sí? Esa es la fácil. Busco circuncisión. Creo que no hay. Aquí está. Circuncisión. Y ya, observa. Tengo toda la información de la circuncisión. Que no digo que está mal. Esto es una de las últimas cosas que vamos a hacer. Buscar en diccionarios y buscar en comentarios. Pero no dice. La única referencia es aquí. Por ello, la circuncisión es el tipo del crucificar la carne con todo lo que ello comporta. Y aquí nos aparece la cita de Colosenses. El rito de la circuncisión era también practicado por algunos otros pueblos, en cambio filisteos, fenicios, operación, se cortaba el prepucio. Todos los varones de la casa de Abraham debían ser circuncidados. Significaba la consagración de un pueblo a Dios, separándose del mundo. Durante los 40 años en el desierto, este rito no se cumplió. La circuncisión vino a ser un sinónimo para Israel hasta el punto que eran los circuncisos y los gentiles, los incircuncisos. Todo esto es información válida y que vamos a usar en el momento en el que estemos armando nuestro mensaje, pero después de nosotros haber hecho el proceso de permitirle a la Biblia que defina los conceptos por sí misma y sin la necesidad de un diccionario, sin la necesidad de un comentario. Ahora, ¿es más trabajo? Sí. Usted no tiene idea de la satisfacción que uno puede sentir al encontrar esas verdades en la Biblia y no a través de un diccionario y un comentario. Ahora, depende de cada uno. Si yo quiero la fácil, sí, aquí hay información. No se precisa ciertas cosas como lo vemos en Colosenses 2:1.